Buenos días a todos y bienvenidos a Sobre Ruedas, un nuevo podcast del Grupo Andrés, empresa líder en distribución de neumáticos. Vamos a comenzar con esta serie de podcasts en la que vamos a traer a personas de diferentes mundos, entre ellos el motor, para charlar y saber un poquito más sobre su vida. Estrenamos hoy el formato con Adrián Huertas, piloto en la categoría Super Sport del Campeonato Mundial de Superbike. Y bueno, además estamos con Juan Carlos, que es el jefe del área de producto de motos en el Grupo Andrés. Muchos pues conoceréis a Adrián, ya que con tan solo 20 años es campeón del Campeonato Mundial de Super Sport 300 en 2021, y este año cerraste tu fichaje por el equipo Aruba IT Racing con la Ducati Panigale V2 que manejas este año. ¿Qué tal estás? Bueno, la verdad que para mí es un placer estar aquí en el podcast con vosotros y bueno, como has comentado, pues tengo pocos años en edad, pero muchos en experiencia en el motociclismo y bueno, fui campeón del mundo en 2021 en la categoría de Super Sport 300. Ahora llevo, este es mi tercer año en Super Sport. Este año empecé con Ducati en esta categoría y la verdad que estoy súper contento porque vamos líderes del mundial a día de hoy, que bueno, era una cosa que no esperábamos porque la temporada empezó un poco difícil con dos ceros que hemos tenido, pero el resto de carreras que he terminado han sido todas en el podium, así que nada, muy contento por este nuevo fichaje y sobre todo por estar aquí también con vosotros y formar parte del Grupo Andrés. Sí, eso te iba a decir, sobre todo que, bueno, salvo el comienzo de año, como dices tú, en esa carrera, buscando un poco vaya comienzo. O sea, 2 poles en 6 carreras, 4 podios y 2 victorias. O sea, que nada mal. ¿Cómo ha sido esta adaptación con la Ducati? Que, joder, parece que bien, ¿no? Pues la verdad que desde el primer día que me subí en ella, el objetivo era ya ganar el campeonato, o por lo menos luchar por ello, porque creo que el año pasado y el anterior estaba un poco en inferioridad de condiciones a la hora de luchar por el título y creo que eso, bueno, me ha lastrado un poco más, pero nada, este año enseguida que cogí la Ducati en el primer test, el feeling fue increíble, el equipo también es muy familiar, creo que eso también me está ayudando mucho a la adaptación, creo que está siendo mucho más fácil al final cuando tú eres, por así decirlo, extranjero, que estás de fuera y tú llegas a algún sitio en general en la vida y te acogen bien y te sientes como en casa, pues todo es más fácil. Entonces, nada, súper contento con cómo está yendo todo y nada, un placer estar en Ducati. Vives aquí, en España, tú, ahora mismo. Sí, ahora mismo vivo en Madrid, sigo viviendo en casa de mi madre. La verdad que bueno, de momento sin prisa de independizarme porque aún estoy muy bien en casa con mi madre, pero nada, la verdad que ya pues poco a poco haciendo mi vida, sobre todo muy fuera de España porque el mundial requiere muchos viajes y mucho tiempo de trabajo fuera, pero nada, súper contento aquí en Madrid. Me muevo mucho por toda España entrenando, voy a Murcia, Barcelona, Valencia. Al final creo que eso es lo que me está diferenciando ahora mismo, el poder moverme libremente a donde quiera en circuitos españoles, kartings. Puedo hacer muchas horas de entrenamiento, sobre todo gracias a la ayuda del grupo Andrés que nada, la verdad que está marcando una diferencia. Eso te iba a decir, que además estrenando nuevo equipo en esta categoría, estrenas nuevo patrocinador, en este caso Neumáticos Andrés, Grupo Andrés. Y bueno, ¿cómo es este mundo al final de los patrocinios? Que está un poco alejado del piloto porque os vemos a vosotros, pero es muy importante al final, ¿no? Para uno. Sí, bueno, al final creo que en ciertas ocasiones el patrocinio
de cara a los pilotos, pues está muy complicado. Creo que ya se ha visto en muchas ocasiones de pilotos con muchísimo talento que por desgracia no han contado con los recursos adecuados y no han podido continuar. Entonces yo para mí es siempre un placer increíble el poder contar con la ayuda de patrocinadores como el Grupo Andrés, sobre todo al final en competición sí que es verdad que no depende tanto de ti, o sea, al final depende del equipo y eso en mi caso, por ejemplo, está un poco más asentado, que lo tengo todo bastante organizado, pero sí que es verdad que yo gasto muchísimo tiempo y recursos en entrenar. Estoy en todas las semanas de mi vida entrenando en moto y creo que al final, pues, si no cuentas con unos patrocinadores que te puedan soportar en hacer eso, pues sería imposible. Entonces, nada, sobre todo, pues un placer el poder estar muchas horas encima de la moto y al final cuando llegas a una carrera, pues es algo que haces todos los días. Es como si tienes que ponerte a escribir una hoja entera y estás todos los días en el colegio o en la universidad, pues al final es algo que te va a salir natural, va a salir fácil y cuando lo tengas que hacer no te vas a poner nervioso y va a resultar algo cotidiano. Entonces cuando para ti es algo cotidiano y para el resto no, pues ahí hay una diferencia bastante grande. Bueno, además estamos con Juan Carlos, que al final es el que se encarga más del área de moto en Neumáticos Andrés, en el grupo Andrés, y también cómo se trabaja desde lo que es la parte interna de una empresa en fijarse en nuevos talentos como Adrián para, pues, para querer patrocinarlos y estar con ellos. Sí, bueno, en principio, pues a partir de mi conocimiento en el neumático de moto y de mi trabajo, que es, bueno, pues trabajar con el neumático de moto y decidir en muchas ocasiones la línea de comercialización de la empresa, pues surgen este tipo de cosas, de patrocinios y demás, y al estar muy cerca de todo el mundo de la moto y del motor, pues conoces gente dentro de las marcas y demás, y a través de una serie de contactos, pues llegó a nosotros a Adrián Huertas, ¿no? Entonces yo, pues, bueno, me llegó su dossier, lo propuse a la dirección de Neumáticos Andrés, la posibilidad de apoyarle y de patrocinarle. Me pareció que, bueno, pues que es alguien con una proyección muy buena, que viene de una familia humilde, que tiene mucho futuro por delante, ¿no? Y que representaba muy bien los valores que creo que Neumáticos Andrés busca, ¿no? A la hora de alguien que pueda dar imagen, ¿no? de la empresa. Y a partir de ahí, pues bueno, la idea cuajó Y para y adelante. decidimos pues meter la carne en el asador y apoyarla al 100%. Y bueno, pues aprovechando, me gustaría hacerle una pregunta a Adrián, porque yo sé que además de la moto de carreras que tienes, mucha gente puede pensar que el piloto dice, bueno, son 12 fines de semana al año los que trabajáis, ¿no? Yo sé que hay un entrenamiento muy duro, hay muchos meses de trabajo y además de correr con la moto de carreras, yo sé que tú para entrenar utilizas otro tipo de neumáticos y me imagino o pueden ser neumáticos de supermotar, de motocross, imagino, que esos no los montas a la Ducati Panigale, ¿no? No, no, no. Entrenarás con otro tipo de motos. No sé, me gustaría que nos contases un poco cómo es tu día a día y con qué motos entrenas y para qué te sirve ese entrenamiento luego en la carrera. Bueno, pues la verdad que los neumáticos que gasto los sabes bien tú seguro porque cada vez que te escribo diciéndote que ya se me han acabado y que ya están para tirar, pues nada, la verdad que eso, gasto pues diferentes tipos de neumático porque al final para un piloto ser muy completo sí que es verdad que trabajamos en distintas disciplinas porque cada una te aporta un poquito. Sí que es verdad que yo en mi caso trabajo muchísimo la velocidad porque al final es en lo que compito y en algo que me siento muy a gusto trabajando porque luego cuando llego a competir me sale muy instintivo todo, pero también trabajo, por ejemplo, en el motocross con neumáticos bueno, de tacos y tal. Em, Luego trabajo el flat track, que es una disciplina que me sirve mucho para el control del gas. Creo que, bueno, al final
el trabajar en unas condiciones que son desfavorables, por así decirlo, porque al final es tierra, te hace que luego tengas un control de la moto que cuando llegas al asfalto, que la moto tiene menos movimiento, pues te sale todo bastante más fácil. Y luego trabajo también el supermotar, que bueno, el supermotar es una disciplina que te sirve sobre todo para el control de la derrapada y bueno, el tener un poco bajo control la rueda trasera cuando llegas a una frenada. Entonces hago, pues ya te digo, un conjunto de todas las disciplinas, intento variar bastante. Luego sí que es verdad que cuando se acerca la semana de la carrera y tal, vuelvo mucho a la velocidad porque así estoy acostumbrado a ello, y cuando llego al circuito y me subo a la moto el viernes, pues prácticamente en casi todos los entrenamientos soy el más rápido de primeras porque lo tengo muy fresco. Entonces se trata de eso, de trabajar, trabajar, trabajar todos los días, y yo llevo una rutina de prácticamente una jornada laboral de cualquier otro trabajo, pues yo la llevo en el motociclismo, que al final es levantarme temprano, voy al gimnasio, trabajo mucho en el gimnasio, luego con mi preparador físico, que es Mario Carazo, luego me voy al fisio, trabajo otra hora y media prácticamente en el fisio, voy a casa, como, descanso un poquito, vuelvo a ir a entrenar y bueno, pues luego hago alguna gestión con mi manager de temas más administrativos y tal, pero vamos, eso es ya algo más fuera de la rutina, pero en entrenamiento, entre eso es solamente un día en entrenamiento físico. Luego me voy a lo mejor a Murcia, estoy entrenando desde las 9 de la mañana que llego al circuito hasta las 6 de la tarde que me echan prácticamente porque ya no se puede entrenar más. Entonces, nada, pues muchas horas de moto, muchas horas de trabajo, pero al final es en lo que trabajo a día de hoy y lo que tengo que hacer. Sí, o sea, al final es bastante común lo del motocross, o al menos eso se ve mucho, que hay otros pilotos que lo practican, pero el resto de actividades que nos has dicho, yo la verdad que no escucho que todos los pilotos al final lo realicen, y yo creo que eso también marca un poco la diferencia. Luego también el motociclismo es algo muy curioso porque en otros deportes normalmente hay más estipulada como una manera de trabajar. En el atletismo, por ejemplo, pues no sé, los que hacen distancias largas, pues normalmente salen a correr todos los días, trabajan de una manera específica, pero siempre dentro muy de su deporte y de lo que van a enfocar después. Pero en motociclismo hay alguno que nada, hay alguno que va en bici, hay alguno que va a correr, hay otro que solo hace moto. Entonces es curioso porque hay, no sé cuántos seremos en el mundial entre MotoGP y Superbike, pero puede haber tranquilamente 100 pilotos en competición en en los campeonatos del mundo, y si te pusieras a hacer una lista de cómo trabaja cada uno, seguramente no sacarías dos pilotos que trabajen igual. Entonces es algo súper curioso el decir, joder, hay 100 pilotos compitiendo a nivel mundial y separados por décimas de segundo, que trabajan de maneras completamente diversas, cada uno tiene una mentalidad diferente, entonces es súper curioso por eso. Imagino que, claro, el tipo de entrenamiento que lleva cada piloto es muy diferente. Estaba pensando, por ejemplo, porque al final se trata de ir muy rápido en la moto, pero la forma física y el estado de forma es fundamental. Pero estaba pensando, por ejemplo, en Álvaro Bautista, el tema del peso, del peso que tiene que tener el piloto con la moto. Me imagino que, claro, en función de la constitución física de cada piloto, pues a lo mejor habrá alguno que tenga que entrenar para bajar peso y otro que tenga que ganar peso o músculo, ¿no? Eso también influirá mucho en qué deporte haces para estar en forma. Sí, sobre todo los pilotos más voluminosos, pues sobre todo más altos, Aleix, Scott Redding, por ejemplo, los ves trabajar en bici porque al final en bici te quedas muy fino. Es así, pesa mucho menos
y ellos están más obligados, por así decirlo, a trabajar de esa manera. Luego hay pilotos más pequeños, como puede ser Martín, que ahora está con la bici también a tope. Entonces, yo creo que sí que es verdad que los pilotos más grandes se tienen que mantener y tienen que hacer un sacrificio a lo mejor más grande a la hora de la alimentación y tal, aunque realmente yo creo que a día de hoy todo el mundo, o sea, yo los 100 pilotos que pueden competir en campeonatos mundiales ahora mismo son atletas, si no el 100%, el 97%. Entonces todo el mundo lleva una dieta muy estructurada, pero alguna, por ejemplo, llevo una dieta más de ganar músculo porque a día de hoy estoy por debajo del peso, pero los pilotos más voluminosos al revés, tienen que disminuir peso, entonces a lo mejor enfocan su entrenamiento a otra manera de trabajar, por así decirlo, pero bueno, ya te digo que depende del peso, sí, pero luego en la moto casi todo requiere los mismos esfuerzos, los mismos músculos en funcionamiento, entonces hay cosas que son compartidas, que todo el mundo tiene que trabajar. Y comenzando un poco con tus inicios, porque supongo que no será fácil al final llegar a ser campeón del mundo. Y bueno, tenemos un vídeo que queríamos ponértelo para que lo vieses y luego pues un poco hablar de esos inicios, como digo. Perfecto. Hola, me llamo Adrián Huerta y soy el campeón de Mini GP 110 de la Cuna de Campeones 2013. Empecé a correr en moto a los 5 años. Mi hermana se llama Lidia y yo empecé a montar en moto por ella porque quería superarla. That I won, but this victory is much more, happy for me. So I'm so grateful to the team, to all the people supporting me, and this is just the beginning. Congratulations. Thank you. Os recomiendo que trabajéis duro y que no tiréis nunca la toalla. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue esos inicios que al final en las categorías inferiores y bueno, me han contado un poco que tu hermana estuvo de por medio con unas motos que compró tu padre y demás. Sí, la verdad que, bueno, mis inicios no fueron los habituales porque normalmente en las motos suele ser el padre que va a hacer tandas o el padre que sigue mucho las motos, es muy fanático, que involucra un poco a su hijo en ese deporte por pasión de su padre, pero en mi caso no fue así. Mi padre no seguía las motos, seguía la Fórmula 1 y nada, pues simplemente compró a tema de negocio y tal unas mini motos chinas y las vendió aquí en España y él se guardó una mini moto para mi hermana porque claro, yo en ese momento tenía 2 años y pues, al principio pues no había proyección a que yo con 2 años cogiera una moto, porque mi madre sobre todo no estaba muy a favor. Y nada, pues yo ahí mientras empecé con la bici y tal, una bici que sí que es verdad que a los 2 años y medio ya llevaba bici yo, pero bueno, yo de momento las motos nada y mi padre empezó con mi hermana en un pueblo muy chiquitito que yo tengo una casa allí, se llama Fontanosas, es muy, muy, muy pequeñito, es en Castilla-La Mancha. Y nada, pues hay una pista de fútbol, sala, que justo es como de hormigón. Y un día el alcalde pues le dijo, va, pues llévate allá a la niña y dale unas vueltas en el campo de fútbol. Y nada, pues mi padre llevó a mi hermana y tal, y lo cogieron un poco como hobby. En esa época íbamos mucho al pueblo porque teníamos mucho tiempo los fines de semana, entonces mi hermana empezó a ir todos los fines de semana y claro, yo me quedaba en casa mientras con mi madre
y pues me aburría porque, claro, mi padre y mi hermana se iban a pasárselo bien y yo me quedaba ahí en casa jugando con los juguetes, que al final, poco a poco, pues te vas aburriendo de ellos. Y hubo un día que dije, joder, pues yo quiero ir con papá y con la tata. Y nada, pues me llevaron con ellos y al principio solo miraba yo y, y nada, pues después de 2, 3 días ya cogió mi hermana y dijo, bueno, pues que se suba y le vamos sujetando. Y ya mi padre me iba sujetando así como con un palo en la minimoto pequeña y de momento pues dijo, joder, pues no se le da tan mal. Entonces él había hecho el negocio de la minimoto con un socio y él se había quedado otra moto. Entonces se la pidió y nos llevó a mi hermana y a mí juntos al mismo campo de fútbol. Y nada, ahí ya empezamos como a... Mi hermana iba adelante y yo la seguía detrás. Y bueno, iban pasando los fines de semana y pues yo iba poco a poco pues achuchando más a mi hermana y tal. Y ya llegó un momento que mi hermana, un día estaba mi padre así, normal parado en el medio, nos iba como indicando, dando vueltas. Y de repente mi hermana se para y le dice a mi padre, pero... Mi padre le dice, ¿pero qué pasa? Y dice, no, que yo no quiero montar más. Y dice mi padre, ¿pero por qué? Y dice, porque voy a tope y el tate va detrás y es que se va a hacer daño, porque claro, se va a caer. Y ahí mi hermana dijo, yo no la monto más. Y claro, yo seguí y mi padre pues me apuntó a una escuela de niños muy pequeña, que claro, cuando llegué allí tenía 3 años y el monitor de primera le dijo a mi padre que no, que tenía 3 años, que a dónde iba. Claro que todavía no tenía la edad para entrar en la escuela, que me esperara 2 años o así, que ya me llevara. Y mi padre le dijo, no, pero que el niño de verdad sabe llevar la moto. Y le dijo, bueno, ahora cuando se paren los que están ahora montando, que se paren a comer el almuerzo, que salga el niño y se dé una vuelta a ver que lo vea. Y se pararon todos los demás, que bueno, en esa escuela estaban pues ahora hoy en día Manu González, que está en Moto 2 y tal, estábamos, era una escuela bastante fuerte de nivel y claro, ellos se pararon pues a almorzar, que ellos ya eran un poco más mayores y yo me di unas vueltecillas y ya ahí Charlie, que es el monitor, dijo, bueno, vale, pues el próximo día ya tráelo a la escuela que entrene con los demás y tal, que el niño sí que es verdad que sabe llevar la moto. Y ahí empecé poco a poco, pues inicios tiempos muy felices porque al final éramos todos muy niños, íbamos más a las motos a jugar unos con otros, eh, era todo, o sea, ahí no existía el, el tema de, yo qué sé, trampas en las motos, tal, porque al Sí, la final competitividad está tan era, fuerte. era todo, yo Era aún más así juego era que rivalidad. competitivo, pero bueno, poco a poco, pues eso, iba ganando, pero al final ganabas y era la emoción de que habías ganado porque todo el mundo te felicitaba, pero realmente tampoco entendías muy bien el que habías hecho diferente a los demás o tal. Entonces tú lo único que veías era que parabas la moto, la dejabas ahí y te ibas a jugar con el patinete o con la pelota o tal. Y nada, pues poco a poco fui creciendo en categorías y bueno, pues mi padre me apuntó a la cuna de campeones, que era un poco el campeonato más económico que había, porque al final era lo único que nos podíamos permitir en aquella época, porque las motos es un deporte bastante caro, poco a poco se va haciendo aún más caro. En la época que yo empecé sí que es verdad que era un poquito más asequible, aún así para una familia humilde supone un gran esfuerzo, pero bueno, sí que es verdad que en la época la Cuna de Campeones daba grandes becas y nada, pues yo tuve suerte de ir a una prueba de selección y fui y me becaron. Entonces con la beca se te reducía muchísimo el presupuesto y pues pude correr una temporada y ya pues ahí fui como enlazando una temporada con otra en la que ganaba y al que ganaba le daban becas para poder seguir. Entonces yo pues desde muy pequeño aprendí que o ganaba o me iba a casa, porque no había otra opción. Si no sacaba la beca para el año siguiente no podía correr. Y bueno, pues seguí ganando, seguí ascendiendo categorías
y nada, pues ya llegué a la Red Bull Rookies Cup y bueno, ahí fueron unos tiempos un poco más difíciles porque ya las cosas se empezaban a poner más serias, había que entrenar muchísimo, no teníamos los recursos para poder entrenar como gracias a Dios tengo ahora y bueno, pues se fueron enlazando una serie de cosas que bueno, los demás corrían otro campeonato aparte de ese al que yo no podía correr porque no teníamos los recursos y eh, por querer llegar a las carreras y demostrar de más cuando realmente no me había preparado como tocaba, me empecé a lesionar muchísimo y ahí pues encadené como una racha súper negativa de lesiones en 2018 y 2019 que, bueno, entre los 2 años que competí en la Rookies Cup, solo pude correr una temporada en número de carreras y nada, pues en 2019 prácticamente llegó un punto en el que decidí dejar las motos porque eso se acababa. O sea, mi padre estaba haciendo un sobreesfuerzo increíble trabajando. Mi padre tiene un taller de mecánica de coches y estaba haciendo un sobreesfuerzo increíble para poder llevarme a las motos. Las motos estaban volviendo un sufrimiento porque veíamos que no teníamos los recursos suficientes para seguir subiendo y pues ya prácticamente decidimos que se acababa todo y luego pues por una conversación con mi antiguo manager Ismael Bonilla decidimos pasar y probar suerte un año en Super Sport 300 Y campeón que del mundo. o sea, fue una última opción. Realmente ya la motivación volvió a crecer cuando ya estaba dentro, pero en el momento en el que me lo dijeron tampoco estaba motivado al 100%. Y nada, pues dimos ese paso y empezamos a correr en el Mundial de Superbikes, que a día de hoy ha sido lo que me ha salvado la carrera deportiva, porque si no llego a hacer ese paso, ya te digo que en 2019 estaba en casa y ahora mismo en vez de estar trabajando en el motociclismo estaría trabajando pues con mi padre en el taller o estudiando alguna carrera o lo que sea, pero sin proyección en el motociclismo. Entonces, nada, probé suerte en Superbikes y la verdad que me fue súper bien. El primer año pude demostrar un poco el talento que tenía. Llevaba una moto en inferioridad de condiciones y aún así lo hice bastante bien. En 2021 entré en el equipo MTM Kawasaki, que ha sido mi equipo los últimos 3 años, que conseguí ganar el mundial con ellos el año que entré. Y nada, pues ahora poco a poco ya sentándome en el mundial y ya mucho más tranquilo, ya tengo un nombre en este paddock y bueno, la gente ya valora mi talento, valora lo que hago, me siento valorado y estoy súper a gusto de haber recalado en este paddock. Porque las previsiones de un piloto al final que está en la Red Bull Rookies Cup es llegar a MotoGP. Sí, O sea, la previsión de todos esos chicos es competir en Moto3, supongo, el día de mañana y ascender a MotoGP, pero que no es algo muy difícil. O sea que entiendo que nosotros lo vemos desde fuera, pero una persona que está día tras día compitiendo con, no sé cuántos sois en la Red Bull Rookies Cup, pero 20, al final se hace una selección creo que manda la solicitud unos 1000 pilotos cada año. A las pruebas de selección van 200. De las pruebas de selección cogen a 9. Yo fui el más rápido de esos 200 que fueron a las pruebas de selección. Luego de esos seleccionados te juntas con los que ya han competido al año anterior y bueno, cada año como que van haciendo renovación, quitan 9 plazas y las vuelven a poner con las pruebas de selección. Pero sí que es verdad que la proyección es muy paddock de limitada al MotoGP. Es final, lo sí. único que... O sea, yo creo que el piloto, ya, de hecho ahora, si tú le preguntas a cualquier niño que esté en la Red Bull Rookies Cup de verse proyección en el paddock de Superbikes, a lo mejor ninguno te dice que lo ve viable, porque es verdad, o sea, tú apuntas a MotoGP. Sí que es verdad que
bueno, pues para llegar a MotoGP hacen falta muchos recursos y en aquella época había que correr lo que era el FINCE Repsol, que era un campeonato paralelo que se corría con las mismas motos de Moto3 que había en el Mundial. Y bueno, pues algunos lo podían correr y ya estar preparados para subir a Moto3. Y cuando llegaban a la Red Bull Rookies Cup era algo que les salía fácil. Y bueno, pues había casos como el mío que no podíamos correrlo. Claro, porque al final, ¿cuántos suben a Moto 3 de vosotros? Prácticamente el que gana y a lo mejor uno más. Pero claro, mientras tanto tienes que estar esperando en la Red Bull Rookies Cup, que gracias a Dios es un campeonato que está prácticamente financiado al 100% por el campeonato. Tú tienes que cubrirte tus viajes y los desplazamientos del mecánico, que en mi caso era mi padre, porque luego también estaban pilotos pues, que tienen el presupuesto para cogerse un mecánico profesional y que vaya con ellos, y luego hay gente pues, más humilde como podía ser yo, que al final no tenías el presupuesto para llevar a un mecánico, y en mi caso lo hacía mi padre, que mi padre tiene conocimientos de mecánica, pero sobre todo de coches. Entonces, bueno, pues cada año en el FINCE Repsol, para que te hagas una idea, puede costar unos 200.000 euros. Y claro, para una familia humilde como la mía era un disparate increíble. O sea, no podíamos haber optado ni a correr una carrera de la temporada. Entonces, nada, ahí esos tiempos pues fueron más duros y ahora pues la verdad que súper contento en el paddock que estamos. Claro, con tu salto además ahora a la Panigale, a la Ducati, ¿has notado mucha diferencia con la Kawasaki o al Sí, final? la verdad que, bueno, cada moto tiene sus cosas buenas, porque eso, si no, no sería una categoría en la que haya competitividad, porque, vamos, si solo fuera una la buena en todo, pues no estaría justo. Pero bueno, creo que en lo que es, yo tengo un estilo de pilotaje bastante enfocado a moto más grande, sobre todo a superbikes, y el tener más aceleración y que la moto propicie más a un pilotaje como el de la Superbike, pues me ha ayudado bastante. En la Super Sport tenía que hacer muchísimo paso por curva, estresaba mucho el neumático, iba mucho tiempo en ángulo, entonces desgastaba mucho el neumático y luego sufría mucho a final de carrera. Y ahora con la Super Sport, por ejemplo, con la Panigale, pues soy el que mejor gestiona los neumáticos a final de carrera. Que cómo va también un poco el tema, que Juan Carlos, al final, tú, un experto en eso, ¿cómo funciona un poco el tema de los neumáticos? Sí, hombre, es interesante. Nos gustaría que nos explicase Adrián un poco porque a lo mejor mucha gente no sabe una diferencia muy grande entre el campeonato de MotoGP y el de Superbikes. Es que bueno, MotoGP son prototipos, en Superbikes son motos de calle, pero además el neumático que se utiliza en el campeonato de Superbikes es un neumático que el usuario puede comprar, igual que la moto, ¿no? Es un neumático, es un slick para rodar en circuito, pero que está a la venta, ¿no? Que cualquiera pues, que vaya a un circuito el fin de semana o tenga afición y quiera hacer una rodada puede correr con el mismo neumático que corréis vosotros en carrera, ¿no? Sí, Cuéntanos un efectivamente, poco. yo creo que esa es una diferencia bastante grande. El neumático que nosotros llevamos al 100% es comercializable, entonces se puede comprar y, bueno, todo el mundo tiene la opción a probar también las sensaciones que nosotros tenemos en su moto en casa, que también, por otra parte, puede ser la misma que competimos nosotros, que eso en el paddock de MotoGP pues es inviable. O sea, tú no puedes comprar una Moto 2 y irte a rodar mañana con los neumáticos Pirelli Diablo Super cosas, ¿sabes? Entonces, en Superbikes, por ejemplo, pues tenemos esa ventaja, es que tú como aficionado puedes ir al concesionario de Ducati, como puede ser el de Yamaha, el de Kawasaki, el que tú quieras, y te puedes comprar mi V2 con la que compito. O sea, luego sí que es verdad que hay una mínima preparación
por tema de pues, homologación para circuito y tal, pero o sea, yo tengo una moto, una V2 de calle con los faros, con todo para poder entrenar y tener unas condiciones parecidas a las de competir. Varía muy pocas cosas. Entonces yo, porque lo experimento yo bajo mi piel, que entreno todas las semanas, puedes tener un feeling prácticamente idéntico al que tienes en competición eh, cualquier usuario. Y en fin de Gran Premio, ¿cómo organizáis los neumáticos? ¿Quién los organiza? Eso te iba a Eh, preguntar yo porque has hablado de la gestión de los neumáticos que hace el piloto, que es verdad que no todo el mundo por la misma forma de conducir o de pilotar la moto desgastan los neumáticos de la misma forma, pero además no todos los pilotos salen a carrera, lo hemos podido ver en Assen con esa remontada espectacular que hiciste, que no todo el mundo sale a carrera con los mismos neumáticos, ¿no? ¿Quién decide qué neumático se usa o con qué neumático se sale a carrera? No ya solamente cuando es lluvia o es seco, sino además, bueno, pues el poder, ¿tenéis opción de elegir o quién elige qué compuesto vais a utilizar? Bueno, sobre todo es una decisión bastante en conjunto, porque en muchos casos, por ejemplo en seco, nosotros determinamos bajo ciertas circunstancias, hay dos compuestos que se pueden utilizar, pues si se dan unas circunstancias X, directamente el compuesto SCX, y si se dan unas circunstancias Y, pues directamente el SC0. Eso detrás. Luego delante podemos elegir entre el SC1 y SC2, que normalmente por mi estilo de pilotaje me gusta más el SC1. Y bueno, es una decisión que en situaciones extrañas como la del otro día en Holanda va un poco más a feeling del piloto y a feeling del técnico. El técnico valora un poco las circunstancias meteorológicas y lo comentamos y luego él pues determina un poco la dirección a seguir. Sí que es verdad que hay en muchos casos que por los nervios y tal pues se llega a tomar alguna decisión que la toma más una parte o la otra. Pero normalmente se suele poner en conjunto. Lo que pasa es que hay muchas decisiones como el otro día que hay que tomarlas rápido, deprisa y corriendo en la parrilla, a punto de salir, con el cartel de 5 minutos que ya prácticamente no puedes ni tocar la moto. O sea, es un cúmulo de adrenalina ahí que se crea en un momento increíble. Pero la verdad que, bueno, ahora mirándolo en perspectiva, pues cuando has hecho la decisión correcta, te lo pasas bien. Pero, por ejemplo, el otro día, o sea, también tienes que fiarte mucho y hasta el final de tu equipo y de tu gente. Porque, por ejemplo, el otro día, cuando salimos en la carrera del sábado, yo iba con el Slick y llegábamos a una parte del circuito que estaba empapada. O sea, llegábamos allí y yo decía, la primera vuelta que yo pasé, la vuelta de calentamiento, por así decirlo, que ya tienes el neumático de carrera puesto y ya es la última vez que ves el circuito antes de tomar la salida, yo dije, es que me estoy por meterme al pit lane porque es que esto está empapado. Es que, claro, cuando pase por ahí, claro, va a ser, pues eso, pues un desastre. Entonces, nada, pues salimos, al final todo depende eso, de un poco de... ¿Ahí quién Ahí, decidió montar el slick? ¿Lo decidió el equipo o lo ahí lo decidiste? decidió el equipo, pero por ejemplo, yo podría haber tomado la decisión de, según vi el agua que había, haberme metido al pit lane y haber cambiado el neumático, pero realmente ahí es lo que tú te fíes de tu equipo. A mi equipo me dijo, no, aguanta hasta el final, tal, que esta va a ser la elección correcta. Entonces, pues poco a poco tú vas viendo que al principio te cuesta un montón, que realmente sí que te llegan a pasar esos pensamientos de decir, la hemos liado un poquito, pero, pero luego, pues bueno, cuando ves poco a poco que eso empieza a mejorar, tal, no sé qué, ya te vienes arriba y tal, se empezó a secar un poco la pista en esa zona que estaba más mojada. En la otra parte sí que es verdad que éramos muy rápidos en Asen con respecto a los demás
y recuperaba muchísimo tiempo la parte seca y al final, a 2 vueltas del final de la carrera, imagínate una carrera de 18 vueltas, 16 vueltas yendo, yo llegué a estar a 40 segundos, me parece, del primero, 50. Claro, eso en unas condiciones normales es imposible recuperarlo. Pero claro, cuando yo empecé a apretar y los otros empezaron a calar un poco el neumático de lluvia, pues al final, a 2 vueltas del final, adelanté al primer clasificado, que yo prácticamente ni lo sabía, y gané la carrera. O sea, yo cuando adelanté al primero no sabía ni que iba segundo. Claro, pues, adelantas a tanta gente, ves tanta diferencia de neumáticos, tal, que yo ya iba tan atrás que yo ya no sabía si iba el 19 o si iba el 30. Pero vamos, yo pensaba que ya no me quedaba casi nadie detrás. ¿En tu modo de conducción tienes a alguien referente o, o no, al final? Me gusta bastante, a mí me ha gustado siempre el pilotaje de Jorge Lorenzo, pero sí que es verdad que yo piloto más agresivo que Lorenzo, él era más mantequilla, yo soy un poco agresivo, Compartes número, además. entonces pues ahí voy más un poco a Márquez, en el estilo agresivo y tal. Y por ahora te quedas en la categoría. O sea, tu idea es quedarte bueno, más que en la categoría, en el Mundial de Superbikes. Sí, ¿O tienes ahí la idea de poder acceder a Moto2 en este caso? bueno, de momento estoy bien en Superbikes, creo que es un placer el poder ser el primer piloto que compita por un título en las 3 categorías y creo que es algo que me motiva a día de hoy algo más que ir a Moto2. Sí que es verdad que, bueno, al final nunca puedes decir de este vaso no beberé y bueno, pero a día de hoy los planes son estar en Superbikes. Además estás en Ducati que bueno, está liderando en el Sí, sí. Mundial de Superbikes y en el de MotoGP también. O sea, que mala moto no tienes. Sí, ahora mismo creo que vamos líderes de MotoGP, Superbike y Super Sport. El año pasado ya ganaron las 3 y este año espero que lo volvamos a hacer. Y en fin de Gran Premio, ¿cómo eres? O sea, ¿eres muy de estar en el paddock, abierto, conocer a la gente, hablar con la gente, o te aíslas ahí en tu burbuja de... Yo soy muy social, o sea, me abro a conocer a todo el mundo en el paddock y tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, este año no puedo hacer todo lo que hacía el año pasado porque requiere pues un tiempo que este año no tengo y entonces pues yo qué sé, a lo mejor el año pasado podía andar del camión al catering eh, en un minuto porque no me paraba nadie y este año pues del camión al catering tardo a lo mejor 10 minutos porque me empiezan a pedir fotos y tal. Entonces sí que es verdad que en el tiempo que puedo hacerlo pues me gusta hacerlo porque o sea, yo soy más de ir andando y pararme con la gente y conocer a la gente que a lo mejor cogerme la scooter e ir a tope hasta el catering y no mirar a nadie. Entonces a mí sí que me gusta. Sí que es verdad que hay en ciertos momentos del fin de semana que a lo mejor no lo puedes hacer porque no tienes tiempo físico. A lo mejor salgo del catering, tengo que ir a trabajar con el fisio rápido al camión porque enseguida salimos a la sesión y, pues ahí me toca coger la scooter porque no hay otra opción. Pero sí que es verdad que a mí, sobre todo en el tiempo que tenemos de conexión con los fans, que en Superbike es súper bueno. Me gusta estar en todo, porque en Superbike tenemos un track walk, que es, no, un pit walk, perdón, que es como en la zona de boxes, ponemos unas mesas y ahí en las mesas están todos los pósters, entonces hay pilotos que dejan ahí los pósters y no van, y yo no, yo desde que empieza el Big Walk suelo ir ahí, estoy ahí firmando todos los pósters, haciéndome fotos con toda la gente y tal, y luego en el Paddock Show, que es otra cosa que tiene Superbike, que es como a final del día con todos los fans en un escenario y vienen ahí como todos los fans, ahí vuelve a haber firmas, me gusta siempre llevar regalitos
los fans, los tiro a la gente y bueno, la verdad que a mí me encanta, sobre todo con los niños pequeños, a mí me encanta porque yo también, o sea, hace nada era yo el que estaba pidiendo deslizaderas, regalos, lo que tuvieran de los pilotos de MotoGP cuando íbamos a Valencia, por ejemplo, a correr y bueno, pues ahora me gusta el que esos niños que dentro de poco seguro que son los que me están metiendo rueda cuando yo esté a punto de retirarme, pues que por lo menos hayan tenido ese momento de infancia que realmente lo recuerdas como algo muy bonito. Entonces, sobre todo con los niños suelo ser muy social. No sé si Juan Carlos quiere hacer alguna pregunta más que se te ocurra de motos o de ruedas. Bueno, pues más que de motos o de ruedas, también tengo curiosidad porque has hablado varias veces del tema de la motivación, ¿no? Y cómo cuando te reenganchaste al Mundial de Super Sport 300 no estabas motivado y demás. Aparte de la preparación física, también la preparación psicológica, ¿no? Para una carrera y demás. Esos ratos que tú tienes también tendrás momentos, imagino, en el que necesitarás, hay un empujoncito, ¿no? Una motivación, te prepararás de alguna forma mentalmente, ¿no? Sí, sí que es verdad que bueno, antes de ir a la carrera, o sea, cuando todo va bien, todo va muy bien. O sea, me refiero, en un año de ganar carreras, en un año de tal, la motivación siempre está, siempre estás hiper motivado, entrenas hiper motivado, pero realmente yo creo que la diferencia la marca por ejemplo, el año pasado que estaba pues luchando por posiciones que a lo mejor no me tocaban. El sacar motivación en esos momentos malos es aún más difícil que ahora, por ejemplo. Ahora pues, sí que es verdad que tengo todo muy rutinizado. Yo llego a lo mejor a un fin de semana de carreras y desde que entro hasta que salgo, a ver, obviamente varían algunas circunstancias, pero me da igual lo mismo ser un fin de semana aquí en Barcelona en casa que a lo mejor ser un fin de semana en Holanda. Entonces, ahí eso ayuda muchísimo a mantener la concentración y a tener siempre esa motivación ganadora que bueno, pues la buscas en cierto momento justo antes de salir para estar siempre a tope. Y ya te digo, como te he dicho, pues hay que buscar muchísima más motivación cuando estás pasándolo mal que cuando estás pasándotelo bien, por así decirlo, ganando, que todo parece que te sale fácil y bueno, pues ya te digo que ¿Tienes algún truco o alguna manía, algo para decir en ese momento que dices, venga, que necesito coger fuerzas antes de subirte a sí, la sí, sí, moto? sí. O sea, Ahí, ¿tienes algo, algún truquillo? las motos Hay son ritual. súper supersticiosas. O sea, tú cuando estás en un mundo de competición como la moto te vuelves hiper supersticioso. Entonces yo tengo como mis rutinas, siempre me pongo la bota izquierda primero, siempre me pongo el guante derecho primero, siempre me santiguo justo antes de subirme a la moto. O sea, es como un proceso que ya lo tengo tan marcado o sea, no hay manera humana de que se me olvide. O sea, se me puede olvidar a lo mejor la contraseña del teléfono, pero eso no se me olvida. Y luego, pues un poco fuera de las motos, aunque sea en tu vida, que no dejas de estar todos los días ligado a una, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? O en qué pasas ese tiempo que no es de trabajo al final? Pues la verdad que sí que es verdad que paso muchísima parte de mi vida entrenando. O sea, eso al final me deja muy poco tiempo para hacer otras cosas que a día de hoy creo que a lo mejor vida social como tal puedo tener menos que un adolescente de mi edad, porque al final con 20 años eh, la gente, pues yo qué sé, va más a tomar algo con sus amigos, a lo que sea. Yo sí que es verdad que el tiempo que me deja las motos es muy poco, pero bueno, aún así el tiempo que tengo con mis amigos lo disfruto de calidad y normalmente trato de entrenar como una jornada laboral, por así decirlo, de lunes a viernes y el fin de semana intentar socializar un poco con amigos, a lo mejor vamos a la bolera o tengo un amigo que juega al fútbol, siempre solemos ir a verle a los partidos de fútbol. Ya te digo, es como el tiempo que tengo
viaje destino a mis amigos y tal, sí que no intento pensar en mi deporte y en lo que al final estoy metido todo el día. Y luego sí que es verdad que entre semana pues a lo mejor no tengo ese tiempo que otras personas pueden tener. Entonces el fin de semana lo destino muy pues me gusta eso, los bolos, el pádel, pero vamos, siempre deportes, alguna medida de lo que pueda, sin hacer mucho esfuerzo, porque luego empiezo la semana muy cargado, pero con un poquito de, pues a lo mejor alguna ruta por la montaña y cosas así. ¿Y tiempo para ti de viajes o acabas de los viajes un poquito Pues saturado? la verdad que, o sea, mucha gente me dice, joder, es que viajas un montón, tal, qué suerte, tal, y digo, ya, pero es que a veces viajar por trabajo, de la medida en la que viajo yo, no te creas que mola tanto. O sea, porque por ejemplo, este año hemos empezado la temporada en Australia. Dice la gente, ¡guau! Has estado en Australia ya. Yo he estado en el circuito de Australia, porque realmente es como si hubiera estado en España. Lo que pasa es que me he tenido que comer un viaje de 28 horas hasta llegar allí, un día en el avión que ya no sabía ni dónde meterme y de repente he llegado allí para realmente hacer la misma rutina que en el circuito de Barcelona que me pilla aquí en AVE a 3 horas. ¿Llegas el miércoles o el jueves? En Australia tienes que llegar la semana de antes Llegas para aclimatarte un poco. para el jet lag y luego tenemos test también normalmente. Hacemos test el lunes, martes y luego empieza ya el fin de semana el jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Y el domingo en cuanto acabáis? ¿Recogéis y os volvéis o lo Ahí soléis sí dejar? recogemos y para casa. Normalmente coges el viaje el lunes Sí. porque si no ya vamos, o sea, volar el domingo yo creo ya sería increíblemente desastroso. Pero claro, imagínate con la paliza de Australia, vuélvete aquí. Y cuando llegas aquí te pregunta todo el mundo, ¡buah, Australia! ¿Qué tal Australia? Tal, no sé qué. Acabas de llegar el martes después de otras 28 horas de viaje y dices, pues ahora mismo a Australia no lo quiero ni volver a ver. O sea, a mí ahora mismo Australia, pues eso. Pero ya te digo, es viajar por trabajo, no mola tanto. Pero sí que es verdad que tiempo para viajar yo y tal, me suelo coger a lo mejor 3 o 4 días de vacaciones en verano con amigos, pero el resto del tiempo que no, ya te digo, a mi pueblo, por ejemplo, llevo sin ir, pues no te exageraré, a lo mejor un año y medio o así, porque no, hace un año y medio fui 2 días, o sea que no, ¿Tienes carné de moto o no? no, ¿Y idea de sacártelo? tampoco. Tampoco te vale con las motos y con La lo que verdad haces por la... que en la calle voy más seguro en el coche, porque creo que hay ciertas cosas que en la calle no puedes hacer que en el circuito sí. Entonces creo que me quedarían bastantes pocos puntos de carne ahora. O sea, ¿crees que Lo de ir se a te quedaría 120 pequeño lo acoplado en la de... autopista me costaría un poco. Claro, no estás acostumbrado, ¿no? Yo la mano la tengo floja, enseguida voy a los 200. Ya que nos has hablado del viaje a Australia, a ver si nos puedes contar una particularidad, bueno, un mal sabor de boca que tuviste este año el sábado, porque después de hacer la Superpole el viernes, llegar el sábado y no poder dar más que una vuelta de carrera, a pesar de que todo parecía que estaba bien en la moto, ¿qué notaste tú en la moto en realidad? ¿Cómo te diste cuenta? Porque desde el warm-up, yo que seguí la carrera, empezaste a decir que no iba bien, que no iba bien. ¿Cómo llegas a tener ese feeling encima de la moto para saber que... Pues mira, yo tuve una caída minimísima en el warm-up. Por la mañana tuve, pero nada, o sea, fue una caída a 10 kilómetros por hora o así. Entonces yo levanté la moto y o sea, seguí en pista. Todo iba bien, perfecto. Y me metí al pit lane porque me sacaron bandera negra. Porque en entrenamientos tú si te caes tienes que inmediatamente pasar por el box para que te chequeen que todo está bien. Entonces, pues se ve que al poner el pit limiter o lo que sea, como que un inyector de la moto, pues se rompió. Entonces, claro, yo volví a salir y noté como me pararon ahí. Claro, a ralentí la moto es muy difícil apreciarlo porque la única diferencia que hay a ralentí de tener un inyector a dos inyectores
es que, o sea, funcionando, es que pues las revoluciones a lo mejor pasan de estar a 2200 o así a 2000, o sea, no lo notas prácticamente. Y entonces yo volví a salir a pista y cuando desactivé el pit limiter noté como que la moto no corría. Claro, al final va funcionando la mitad del motor. Entonces, pues bueno, ahí yo llegué al box y les dije, o sea, yo me paré y les dije, no, la moto no va bien porque no corre la moto. Entonces, ahí se pusieron a mirarlo y claro, ¿qué pasa? Que cuando te pasa algo así, no tienes sensores en cada parte del motor. Entonces es muy difícil, sin abrir el motor, el poder llegar a ver tal. Entonces, claro, cuando tú te pasa algo interno en el motor, saltan un montón de avisos como de algo está mal electrónicamente. Y justo de la caída se provocó un error electrónico también. Entonces, claro, el equipo vio el error electrónico y pues a priori podría ser por el error electrónico. Entonces ellos solucionaron el error electrónico, miraron por encima que todo estuviera bien y bueno, pues justo en esa parte del motor no miraron. Y bueno, pues justo cuando llegué a salir a la parrilla, claro, pues era como si fuera pues, otra vez en 300. O sea, iba, pues eso, iría a la mitad de velocidad. Y claro, yo llegué a la parrilla y le digo que sigue el mismo error del warm-up, aquí pasa algo. Y claro, tú en parrilla tampoco puedes arrancar la moto. Tú desde que llegas a parrilla la moto tiene que estar parada y no te dejan arrancar la moto hasta un minuto antes de salir a carrera. Y claro, pues entonces miraron otra vez y el error electrónico saltó otra vez. Entonces dijeron, el error electrónico otra vez, pum. Quitaron el error electrónico y cuando arrancamos la moto ya, ya por las revoluciones ya sabíamos que no iba a funcionar, entonces metimos la moto al box y, y salí para dar una vuelta a la mitad de velocidad para por si acaso que sacaban bandera roja y encontrábamos el error poder volver a salir, pero realmente la moto no funcionaba. Y entonces pues nada, pues 0 puntos, retirada la primera carrera y pues ya te puedes imaginar, pues se me vino el mundo encima. Al final, aunque tú tengas un campeonato de 12 carreras, las cuales son dobles, entonces tienes 24 carreras, tú en la primera parece que se acaba el campeonato ahí. Entonces, claro, llegar a la primera y que pase eso, pues para mí fue un shock tremendo. Fue como decir, ya hemos perdido el campeonato en la primera carrera. Si en cambio, mira, ahora volví a hacer otro cero en Montmeló, parecía que ahí ya sí que se había acabado el campeonato y llego a Asen, lo hago bien, no cometo ningún error, los demás fallan, pum pum, líder del mundial. Entonces, Como se dice en el argot motero, solo la primera es para abajo, las demás son para sí, sí, arriba, ¿no? sí. No, por eso al principio de la temporada creo que ha sido algo que me ha enseñado bastante y creo que si no hubiera hecho el error de Montmeló, a lo mejor me hubiera costado, o sea, hubiera visto el campeonato menos viable de lo que lo veo ahora. Porque creo que el error de Montmeló me ha hecho recapacitar y el pensar que no todos los días hay que ganar si no se puede, que un segundo en un día malo no es un día tan malo. Como curiosidad que has dicho de las caídas, ¿cómo se siente una caída en moto? O sea, porque entiendo que con la adrenalina tú te caes y lo primero que quieres hacer es levantarte, coger la moto y seguir. A ver, depende mucho de la caída. Sí que es verdad que tú lo primero que quieres es salir otra vez. Pero cuando te das un palo así, ¿qué tal? Lo primero que haces es, estoy entero o no estoy entero, porque, o sea, hubo un impacto, sobre todo un high side, que es la peor caída a la que tememos los pilotos, pues el impacto contra el suelo está. Por mucho que haya airbag, por mucho que tal, o sea, vamos, yo no sé cómo sentirán los demás pilotos, pero a mí me duele. O sea, no me hace gracia, pero, pero no, la verdad que al final te acostumbras. Sí que es verdad que a medida que te vas cayendo más, por así decirlo, estás más acostumbrado a caer y no caes. O sea, el problema también es la rigidez con la que tú llegues a caerte y la flexibilidad que tengas. Yo creo que eso
O sea, a ver, luego obviamente la física está ahí. O sea, si tú sales volando 5 metros para arriba y caes al suelo, pues te vas a hacer daño, obviamente, por muy flexible que seas. Pero sí que es verdad que si tú, pues en una caída en la que entras así medio rodando, pues acompañas un poco en vez de quedarte tieso, pues te haces un poco menos de daño. ¿Entrenas las caídas también o Yo a en lo mi mejor no caso no entrenas? entreno las caídas, entreno la flexibilidad y la capacidad de reacción, a lo mejor. O sea, no sé si se llamaría entrenar las caídas, Ah, pero, asociado, claro. pero bueno, o sea, sí que es verdad que antes no hacía nada y cada vez que me caía me lesionaba. Pero bueno, o sea, también son factores que antes era más pequeño, los huesos están aún por formarse del todo y a lo mejor son, en la edad que justo me empecé a lesionar, son un poco más frágiles y también la nutrición que llevaba a lo mejor no era la que más... Yo creo que depende un poco de todo, pero ya te digo que hay caídas que no lo evita nadie. O sea, es imposible salvarlas. Y bueno, pues después de 3 grandes premios, te vas ahora a Misano, al Gran Premio de la Emilia-Romagna. ¿Y cuáles son un poco objetivos de, pues eso, de fines de semana y un poco el global a la larga, tu objetivo de temporada? Bueno, el del fin de semana de Misano sobre todo es el asentarme como líder del mundial y el un poco demostrar que la velocidad sigue estando ahí y que puedo liderar la carrera y que puedo estar ahí, ¿sabes? O sea, luego sí que es verdad que la gestión pues ya depende un poco más de cuando estás ahí en el fin de semana y tal, pero yo, por ejemplo, el año pasado llegaba con una mentalidad a lo mejor de voy a luchar por el top 5 y este año llego a todos los circuitos con la mentalidad de sé que voy a estar en el top 5 al 100% porque mi potencial y el de la moto lo requieren y, y bueno, creo que pues, ahora llego con la mentalidad de voy a ganar. Entonces el objetivo es seguir sumando puntos para el campeonato, seguir disfrutando sobre todo, porque al final si no disfrutas encima de la moto, eh, puedes a lo mejor ganar, pero si no, si ganas y tampoco disfrutas, tampoco mola tanto. Entonces lo que mola es disfrutar, pasártelo bien y disfrutar esos momentos que al final son los que luego te hacen ganar y sobre todo ganar de una manera más fácil. Y Y del de cara al campeonato, ¿te campeonato, ves pues, ganándolo? pues el segundo es el primero de los perdedores para mí y creo que perder no me gusta, así que yo voy de cara al título. Creo que si he entrado en el equipo que el año pasado fue campeón del mundo, no es para quedar segundo y nada, pues el objetivo es ganar el mundial. Entiendo también subir el año que viene a Superbikes. Bueno, eso ya depende más de factores alternos a mí y yo estoy demostrando que tengo el potencial para poder subir de categorías y que en esta categoría ya he hecho un poco lo que tenía que hacer y que ya me queda poco por aprender y entonces pues bueno, no sé qué pasará en el futuro, pero preparado para subir estoy. Pues si no se te ocurre nada más, eh, yo creo que pues te deseamos lo mejor y esperemos que salgas campeón del mundo este año y que vengas por aquí a celebrarlo con nosotros y podamos preguntarte por cómo ha ido toda la temporada y que nos cuentes así algún secreto que hayas tenido. Perfecto. Muchísimas gracias por el apoyo del grupo Andrés y a vosotros por el podcast. Bueno, pues gracias por la visita y agradecemos también que sepas gestionar los neumáticos, también como lo haces.